Muy buenas tardes, bienvenido a otro video de Atec Educación en el cual te vamos a contar qué deberías estudiar para el ICFES de Ciencias Sociales. Cada vez falta menos tiempo para el examen y la idea es que con estos videos tú construyas tu propia guía de estudio. Por lo tanto, lo que vamos a hablar en este ratico es cuáles son los temas que deberías tener interiorizados o por lo menos tener una idea muy aproximada de estos para la prueba de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. En primer lugar, lo que yo te recomiendo es que dividas tu estudio en tres áreas: historia, lo que tiene que ver con geografía y todo lo relacionado con la parte de la democracia, organización del Estado. Vamos a ir por partes. En relación específica con la prueba de historia o con lo que tiene que ver con el contenido de historia, yo te recomiendo que le pegues una repasadita a tres cosas muy específicas, más bien a cuatro cosas muy específicas: a la edad antigua, a la edad media, a la edad moderna y a la edad contemporánea. La clasificación es sencillísima. De hecho, están separadas casi que por momentos muy puntuales que marcan la diferencia entre una y otra. Pero te recomiendo específicamente que hagas mucho énfasis en lo que tiene que ver con la historia colombiana, específicamente en lo que ocurre después del 20 de julio de 1810 hasta la Constitución de 1991. Yo creo que ese periodo es el fundamental que cualquier estudiante debería tener con mucha lucidez para poder enfrentar la prueba ICFES. En mi canal de historia, que les voy a dejar aquí abajito, hay una gran cantidad de videos. Es más, les voy a poner una lista de reproducción a mi canal de historia donde van a ver todos los videos de historia colombiana que tienen que ver con la prueba ICFES. En segundo lugar, la parte de geografía. Muchas personas creen que estos temas no los evalúa ICFES y se llevan una sorpresa enorme cuando se dan cuenta que hay unos contenidos bastante grandes que evalúan que tienen que ver con geografía y tienen que ver específicamente con dos partes de la geografía, que es la geografía física y la geografía humana. Es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura, por así decirlo, física de nuestro país: ríos, mares, cordilleras. Eso es básico que deberían saberlo, no porque les vayan a preguntar ubicaciones específicas, sino porque pueden hablar de climas en la cordillera, de población humana en la región andina, por ejemplo, y uno debe tener una idea mínima de cómo está esa estructura poblacional en la geografía colombiana, por ejemplo. En lo que tiene que ver con la geografía humana es más o menos lo mismo: cómo estamos ubicados en el país, dónde están las mayores densidades poblacionales, dónde están las ciudades con el mayor ingreso o las ciudades con mayores dificultades. Deben saber eso para poder enfrentar una prueba que está evaluando su conocimiento como ciudadanos colombianos. También tienen que tener muy claro la parte de la demografía, es decir, lo que tiene que ver con nosotros, no solo en Colombia, sino con lo que tiene que ver con las características del pueblo, de las personas en general. Específicamente, pónganle mucha atención al concepto de migración. Hay muchas preguntas tipo ICFES que se relacionan con este concepto porque tienen varias, digamos así, varias variables dependiendo de cómo se entiende que es una migración forzada o que es una migración o que tiene que ver con, por ejemplo, con un movimiento armado o con una catástrofe, y si hay un régimen de migraciones o el régimen de refugiados. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que ocurre, por ejemplo, con las concepciones políticas, económicas? Pónganle muchísimo cuidado a esa parte. En lo que tiene que ver con ecología, que también hace parte de geografía, preocúpense por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, protección medioambiental, impacto de los seres humanos en el medio ambiente, cosas que tengan que ver, por ejemplo, con la fumigación de cultivos para la erradicación de cultivos ilícitos. Eso es importantísimo para que lo tengan presente al momento de presentar la prueba. Ahora, lo que tiene que ver con, digamos así, la parte de la democracia, la parte de las competencias ciudadanas, yo la divido en estas partes. En primer lugar, tengan muy presente la organización del Estado. Es decir, ustedes deben tener muy presente cosas como las siguientes: cuáles son los organismos de poder, los organismos de control y los organismos electorales para poder que tengan muy buen desarrollo en su prueba. Tienen que tener una conciencia muy clara de cuáles son los derechos y los deberes de los colombianos que están consagrados en la Constitución, hacer diferencia entre, por ejemplo, derechos fundamentales. Y en tercer lugar, pónganle muchísima atención a los mecanismos de participación ciudadana. Aquí les van a hablar a ustedes, o les van a hacer preguntas más bien acerca de cosas como, por ejemplo, la tutela o el plebiscito o el voto, y deben tener muy claro cómo se estructura todo esto. Pero no solo eso,
Resulta que hay preguntas en las cuales ustedes pueden ver cómo se interrelacionan estos contenidos. Les pueden preguntar cómo, por ejemplo, en alguna sección de la historia contemporánea de nuestro país han habido cambios en los mecanismos de participación ciudadana. O, por ejemplo, cómo algunos deberes y derechos en Colombia, específicamente hablando del caso de las mujeres, en algunos momentos de la historia del país no existían y cómo a partir de ciertos momentos históricos específicos empezaron a existir. Por lo tanto, no deberían simplemente preocuparse por tener una información muy superficial, sino todo lo contrario. Desde mi punto de vista, la prueba de ciencias sociales es de las más largas, las más profundas, por la enorme cantidad de temas que abarca, porque puede abarcar tanto geografía como historia, partes de la geografía, partes de la historia, incluso puede tocar temas relacionados con otras áreas, como por ejemplo algunos textos filosóficos que en algunas ocasiones han aparecido en la prueba de competencias ciudadanas o de historia, que hacen parte en teoría de la prueba de lectura crítica, pero las ponen aquí simple y sencillamente porque algunos conceptos juegan dentro de esos textos y las personas a veces empiezan a desubicarse, por así decirlo, por no tenerlo presente. Por lo tanto, esta es la lista, por así decirlo, de temas que deberías estudiar para la prueba de competencias ciudadanas y ciencias sociales, que como les digo es la que tiene la mayor cantidad de temas para abarcar y por lo tanto es momento de que te pongas a estudiarla. Si ya viste los videos anteriores de nuestras recomendaciones, de nuestra lista de temas para estudiar para el ICFES, que aún hay tiempo suficiente para que te pongas el día con estas temitas y alcances el mejor puntaje posible en la prueba ICFES. Hasta luego.